A modo de crítica constructiva, en lo personal siento que este estilo de ropa ya lo teníamos en los Sims 4 Licántropos, el pack de vampiros y el kit de vuelta al grunge. La mayoría de la ropa va cambiando no solo el color, sino también su estilo. Eso creo que nunca antes se había dado. Por lo general solo cambiaba el color, pero la prenda era la misma, así que, aunque no pase con todo lo que trae este kit, creo que este es un punto a favor. Además, pienso que las imágenes que sacaron de ambos packs en la app se veían bastante mal en comparación con lo que es ya tenerlos en el juego. Aunque por supuesto, hay un par de prendas y elección de colores que sí se rescatan, las texturas de la ropa se ven como pintadas y no siento que haya mucho valor en comprarlo. Y a pesar de que el estilo me recuerda mucho a la ropa gótica que había en los Sims 2, creo que de todos los kits que han sacado hasta el momento, sigo pensando que este no ha sido el mejor en términos de contenido. Tampoco sé en qué momento se perdió la costumbre de dejarnos votar por cada parte de lo que conformaba un pack antes de su lanzamiento, pero pienso que si lo trajeran de regreso quedaría mucho mejor, como si se hizo con el día de colada. Igual, otra observación general a modo de mejora es que pienso que el equipo de los Sims últimamente necesita bajarle un poco a la frecuencia con la que hace nuevo contenido, porque incluso mucho antes de que saliera la expansión de Se Alquila, la mayoría de lo que venden se siente como un poco apresurado y a medias, muy lejos del potencial que en realidad estoy segura que siempre podrían entregarnos como fans, tal y como se sentía en la dirección que sí tomaron para los juegos anteriores. Sin embargo, como estos kits fueron votados por la mayoría de la comunidad y tienen el precio de $5, soy consciente que aquí tampoco se les podía pedir demasiado. Yo no voté por ninguno de los que ganaron, pero hay ciertas personas en redes que parecen emocionadas por ambos y me alegra verlo. Así que como aspecto positivo y a modo de conclusión sobre este kit de ropa, pienso que es una oportunidad para que algunos se sientan identificados. También va dirigido para todos aquellos que juegan en consolas y sobre todo los que pasan horas en el cast creando nuevos personajes. Aunque en lo personal yo soy más de pasar tiempo en el modo vivir jugando con mis Sims que construyendo o en el cast, pienso que este kit está bien, por lo menos para catalogarlo como algo decente, pero igual siento que le faltaron muebles para completarlo. Sin embargo, si alguno decide comprarlo, pueden utilizar esta temática para hacer retos inspirados en la realeza, construir parques como el de Disney, crear restaurantes, catedrales o inclusive museos, entre muchos otros escenarios para empezar a contar una historia. Así que para ir terminando el video, si ustedes pertenecen a alguno de estos tipos de jugadores y mezclan estos kits con otros packs ya existentes, sin duda la experiencia va a ser mucho mejor, tanto al construir como al crear nuevos conjuntos de ropa y darle más identidad a nuestros Sims. Espero que la review les haya servido. Recuerden que tengo un sorteo activo hasta el 26 de enero sobre lo que acaban de ver. Si quieren participar, solo fíjense en seguir todos los pasos que dejé en la descripción de este video. La pregunta a la cual deben de contestar por aquí con un comentario es sencilla. ¿Cuál es su opinión sobre estos kits? Pueden decir tanto lo bueno como lo malo de ellos siempre que sea con respeto. Después solo deben de agregar en ese mismo mensaje por cuál kit les gustaría quedar participando. Mucha suerte a todos, gracias por el apoyo, hasta la próxima.